¿Se está compartiendo la pantalla? Sí. Perdón, ¿sí estoy compartiendo la pantalla? Sí. Ok. Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro de profundización que desarrollamos el día de hoy. Hoy damos desarrollo al último encuentro de profundización de mayo para los programas de la Universidad Manuela Beltrán. Este es un espacio de gran importancia para compartir diferentes temas de actualidad, temas de interés y pertenencia para los programas ambientales que hacen parte de nuestra unidad ambiental. Y que de manera especial puedan tener como un conocimiento actualizado nuestros estudiosos, egresados, docentes, así como los empresarios con quienes nuestros estudiosos desarrollan las actividades de sus prácticas empresariales y consultorías científico-tecnológicas, al igual que para todos los asistentes externos. Damos una bienvenida a todos los asistentes y en esta oportunidad tenemos como invitado especial al ingeniero Julio Arregocés. Él es coordinador de proyectos en la empresa EcoVenture y él es ingeniero ambiental y sanitario, máster en recursos renovables con más de 9 años de experiencia en procesos de remediación de suelos y aguas subterráneas en el sector de hidrocarburos. Quiero, antes de dar inicio, recordar que nuestra universidad cuenta con una acreditación de alta calidad multicampus y cuenta con una sólida unidad ambiental que comprende 6 programas académicos en las modalidades presencial y virtual. Contamos con el programa de Ingeniería Ambiental de modalidad presencial desde el año 97, al igual que con el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos en la modalidad virtual, junto con el programa de Tecnología en Desarrollo Ambiental. Asimismo, dentro de las especializaciones, contamos con la especialización en aguas y saneamiento ambiental, especialización en evaluación ambiental de proyectos de modalidad presencial y modalidad virtual. Ya doy entonces en este momento la palabra a nuestro invitado, al ingeniero Julio, con la conferencia que tiene preparada para compartir con nosotros el día de hoy, Spill Assessment and Remediation in the Upstream Oil and Gas Industry. El propósito de esta conferencia es desarrollarla en inglés para promover los espacios de bilingüismo dentro de las actividades que desarrollamos en la unidad. Así que los invitamos a todos a participar. No se preocupen si, bueno, el ingeniero Julio nos va a impartir esta conferencia en inglés, sin embargo, las preguntas, las consultas, así como las respuestas pueden manejarse perfectamente en español. Damos entonces la bienvenida al ingeniero, muchas gracias y el espacio es todo tuyo. Puedes, si quieres, compartir la presentación. Sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniera. Primero que todo, bueno, muchachos, quiero decirles que cualquier pregunta que tengan, pues vamos a dejarlas para el final. No quiero de pronto como que empezar a hablar en inglés y en español y con el acento que uno tiene, entonces se confunde mucho y no quiero eso. Entonces, empecemos. Thank you very much, Yvonne, for the invitation. So what I'll be talking about today is about spill assessment and remediation in the upstream oil and gas industry here in Canada. In specific, in Alberta, that's the province where I am living right now, and that's where I have been building my career here in Canada. So this is the table of content, and this is what I'm going to be talking about today. But first, let's start with some background information about myself. My name is Julio César Arregocés. I am an environmental engineer specialized in contaminated site assessment and remediation. We will see a little bit about this later on. I am currently a student taking a Master of Engineering in Chemical and Petroleum Engineering at the University of Calgary. The best way to learn is to keep going to school, right? And keep going and keep building your career. So that's why I'm engaging constantly at the university, right? I also have a Master of Science in Renewable Resources from the University of Alberta, which I complete back in 2012.
And also, I am an environmental and sanitary engineer from the University of La Salle in Bogota. That's where I studied with Mrs. Yvonne Angulo. Okay, so let's talk first about a little bit about what is a spill. Why do we care for cleaning up spills? What techniques are used for remediation of contaminated sites? So to begin with, a spill, it's can we please make sure that the mics are mute? Voy a supervisar. Okay. Okay, so what is a spill? A spill is any liquid that is poured into the ground, and it poses a risk to either the environment, human health, or the wildlife. And when I said the environment, I mean the ecosystems. It could be to the fauna or to the flora. A spill is usually reported here in Alberta after 200 liters. I don't know in Colombia if the regulations are different, I'm very sure, but here the regulations are after 200 liters, you are considered responsible for reporting that to the authorities. So why do we care cleaning up the spills? As I mentioned before, we want to make sure that we eliminate the risk for humans, eliminate the risk for wildlife, and eliminate the risk for the ecosystems, for the fauna and for the flora. What techniques are used for remediation of contaminated sites? There are multiple remediation techniques. Some of them are in situ remediation, other ones are ex situ remediation. As you can see here in these photographs, this is a crude oil spill that I had the pleasure to go. I say the pleasure because this is what it brings me the knowledge that I have today, right? It happened beside a lake, and it had two spill points, point A and point B, and there was crude oil everywhere, and we will see later on how we clean up this spill. What else can I tell you about this initial introduction here? The spills, we have two types of spills as well. The spills that we clean up right away because they are posing a risk to human, the environment, or wildlife. And also we have those spills that are left on site because they don't pose any risk, and we can risk manage them over the time, and we can also go to the site later on when they are abandoned. This is the case for an active facility, for example, or for an active well. If I'm talking too fast or if you don't understand, please let me know, and I will try to do my best to be a little bit more clear. So what happened in here is this battery was pumping crude oil from point A to point C to point B, just further north of the second point here. And because of the pressure that was built from the ice that got over here on top of this side and on top of this side, that pressure got built during the winter months. So all the surface was frozen, and when the ice melt, all the pressure that was built in there, it burst the pipelines in these 2 points. As a result, there were, if I'm not mistaken, 10 cubic meters of crude oil spilled everywhere. So, of course, this crude oil went into the water, as you can see in these photographs, and we have to deploy what we call booms and try to recover as much oil as possible from the surface, right? Here in this excavation that we see, it's another type of approach for dealing with contaminants. Sometimes when we have the spill, it could be in the water or in soil, but either way, we have to go and act quick
and don't leave that behind, right? So second, we have the spill assessment and remediation objective. In Alberta, the Alberta Tier 1 and Tier 2 soil and groundwater remediation guidelines define the remediation objectives. I'm not too familiar with the regulations in Colombia, but I believe we will have something similar to this or that follows the US EPA or US EPA, as we call it there, right? A non-aqueous phase liquid adds contaminant mass to the environment. The qualitative remediation objective is to remove it. So to make sure that you understand what I'm saying here, it's different when we have this type of a spill that you can see the crude oil doesn't mix very well or it doesn't mix with the water unless it has some additives on it, right? So in this case, this is a non-aqueous phase liquid that we have here, right? The end goal is the protection of human health, wildlife, and ecosystems, as I mentioned before, right? If not NAP, the remediation objective to obtain the numerical Tier 1 and Tier 2 soil and groundwater remediation guideline is as shown below. So here I have a screenshot of the guidelines and the values that we have. This change over time, of course, when we evaluate the risk and when we are updating the regulations. This is done on a regular basis, and I have seen this change every 3 years since I've been working in this industry here in Canada. So then we have the delineation and characterization of the spills. So let's say we already took all the free liquids that were on the surface, right? But then we have some impacts into the soil. So we have to go and start collecting some soil samples and start characterizing those soils, right? We can do it either with field equipment, or we can collect the samples and take them directly to the lab, because sometimes the regulation wants to see that you have certification of your sampling procedure, correct? So this is the reason why we are doing this. So then we have we characterize the contaminant distribution, right? So in this figure, we have here benzene, which is one type of, it's a component of the petroleum hydrocarbons, right? And we see like in the red areas, it's like really bad versus the blue areas where it's like, it's not of concern, but we will have to monitor that, right? So, and then what happens is when we characterize the contaminant distribution, we know where we want to go first and start treating that area, right? Again, it depends on the sensitivity. Sometimes we will have to excavate the material and take it away for disposal at an approved landfill, or we will have to do what we call ex situ treatment, right? That it can wait. If we have the time and the client has the time and it's not posing any risk to any population, we can treat the soils on a separate site, right? If we have the space as well. Everything comes at the end to how much money the client has, because some of these techniques to clean up the spills are really expensive. I might show you later some photographs and you can have an idea whether or not this is an expensive procedure to do. Then we start estimating the contaminated soil mass. We cannot go ahead and start removing the soils and not knowing that we are going to have, for instance, 48,000 tons of contaminated material, right? This could be easy $5 million cleanup, right? But if we are smart and we do it in situ, we can reduce this price to probably $500,000 to $1 million, right? It all depends, again, on the technique, the material that we are dealing with. For instance, in clay, if you are dealing with clay, I'm going to say this in Spanish. Clay is, for those that are not familiar with soils, clay is arcilla.
And sand, of course, is the arena, no? Material arenoso. So when we are dealing with clay, it's way worse than dealing with sand. Clay, you can wash clay. You could, but then the prices are going to increase. So for example, a 48,000 ton material to be cleaned up, if it's clay, it could be easy $20 million. If it's sand, it could be easy $10 million, right? But again, it depends if you're going to be dealing with this in situ or ex situ. We do something here that is called locating all the underground utilities. Why it's that? It's because there are so many fields here, so many fields, and there are so many pipelines that at any point, at any moment during our remediation process, we could be hitting one of these pipelines. And some of these pipelines are really dangerous because they pose either toxic gas or they have a lot of pressure built in. And we cannot take the risk of having the operators on site like die on us, right? Who will be responsible if something like that happens? It will be us first, the consultant, the person that is on site, responsible for the site, right? The supervisor. Second, it will be the consulting company that is performing the job and not the client. Why? Because the client gave us the site and it's like, I need it clean, so do your best. So in this case, what we do is we place a one call and we say where we are going to be doing the excavation of the material. What we do is we use a hydrovac, as you can see here. It's not very clear, but this is a hydrovac. We expose with pressurized water the pipelines that were located, and then we proceed to excavate. But we don't proceed to excavate until we confirm where all the pipelines are going, where are they coming from, right? As you can see here, there are some purple flecks. I don't know if you guys can see it very well, but here is a hydrovac hole, straight down, and here is one tool that was used for this case. In this opportunity, we scrape the walls of this hole that was completed by the hydrovac. You might say, but why this hole is so big compared to this one? The reason is because this one is a sandy material, and when it's sandy material, you cannot have a straight hole down, right? So this one is clay. I'm saying that with confidence because I have done these sites myself, so I know what the materials were on these sites. And then we proceed to excavate. After we have all the pipelines exposed, we proceed to excavate the contaminated material. We place it on cells, which ideally should be lined with poly if we are not hauling right away to the landfill, or if we are going to be treating the contaminated soils on site. And then here we have the space for the operators to further repair the pipelines if any damages were presented. Some of the things that we have to consider are you cannot just go and do a trench and say, oh, this is good. No, you have to consider that you're going to have heavy equipment on site and you're going to have manpower on site. It could be yourself that you're working on site. And if you don't have a proper excavation, you might not go back home, right? So you have to make sure that you follow some simple rules, and it's make sure that you know the depth that you're gonna go to do your excavation. Make sure that you know the type of soil that you're dealing with. As we can see here in these photographs, this excavation trench belongs to a site that is most likely very deep or very sandy. So this is why the slopes are mostly in 45 angle degrees, right? While in here, these ones are shallow trenches, so you don't require to do such a big slope, right? That's the big difference.
So here are some of the consequences of having a poor design of your excavation, right? This is your trench. Nothing is happening. You dig it. That's all good. What happened? Your operator, who doesn't know anything about health and safety, he just goes and with the hoe or the excavator and passes through. What happens? Your pretty trench, it's a disaster right now, right? If you had somebody taking samples of this trench, that person is easily already under 2 meters of dirt, right? So that's something to consider. Another thing that we can do is have these barricades, and these are used when you have a lot of heavy equipment on site and it's a really unstable site. So you are required by law to have a proper retention wall, right? In this case, when it's like really saturated soils and really loose soils, sandy soils, then you have to have these barricades. You can see here, they are sometimes made out of steel and other times made out of cement and steel. And they are like some boxes, just two walls with some beams, right? With some heavy metal beams, and that's pretty much what they are. So I was talking about the water, right? So when you're excavating, sometimes you have to deal with a lot of water. As you can see here in the photograph, the water then becomes an issue for two factors. First, because of safety for the persons, for the people that are working on site. And second, because they are carrying out the contaminant. When I say carrying out the contaminant, it means the contaminant might be moving outside of your site. So if you don't have the watering system in place, then you have a big problem, because then you are spreading the problem, right? So you have to be very careful and be very due diligent doing your research. What's your site? What am I dealing with? Do I have groundwater? And you have to act quick. As we can see here, this is a site that groundwater was coming so fast. We couldn't have a pump because of all the mud that we had. So we had to have hydrobags on site, sucking up all the mud until we were able to excavate and expose the pipelines. It's hard to believe, but this photograph belongs to this area here that we have excavated. So some of the things that we can do is build a sump area, where pretty much all your water is gonna drain into one side. And this is like one of the easiest solution that we have. Another thing that we can do is place some pipes with some gravel on top. So our pump is just collecting the water that is being infiltrated, and not necessarily we are collecting mud, right? For instance, if we have contamination in the groundwater, then we have to deal with something else, another contaminant now, right? So I don't know if you remember earlier when I was talking about the non-aqueous phase liquids present, which are the crude oil on top of the surface of the water. Then here is where the deal comes. It's easier to clean when there is a non-aqueous phase liquid when there is not a non-aqueous phase liquid. The reason is because if you have crude oil that is sitting in one place, that's lovely. You don't have to do a big excavation. You don't have to design a big in situ treatment, right? But when it's an aqueous phase liquid, that means that the chemicals that are in there are soluble in water, which are affecting my groundwater pH, my hardness, my chemical composition of the water, and
if I have any groundwater wells in the area, or if I have an aquifer that is feeding a lake, then this is a big problem, right? We cannot see that and we have to act really quick. So this is why we have like some wastewater treatments on site that's when it could be really expensive. I'm very sure that most of you guys are familiar with wastewater treatment plants, mobile wastewater treatment plants that we can set up quick on a site and treat for petroleum hydrocarbons or treat for ether or for methanol or for other chemical components, right? So it's really, it depends on the consultant company that is doing the job. And also, again, as I mentioned earlier, it depends on how much money the client has. A system like this, it could cost probably $1,000 a day, right? And if you have to have this on the site for 2 years, for 3 years, some clients don't have that, right? I have seen this system cost as much as $50,000 per day. So most of my clients say, no, I don't want that on site because we're going to be broke. And actually, I recall one company that had to shut down because they didn't have the budget to clean up. And it was unfortunate, but it happens. So I want you guys to know that if you are the consultant on a site, please make sure that you are giving your client the best options that benefit the environment and the human health and ecosystems. Why? Because it's our ethic to do that, and that's the right way to do it, right? You don't want to go to your mom's house, perhaps, and leave a lot of garbage there, and it's like, oh, you can deal with that. See you, right? It's not fair. So anyways, enough about giving you a lecture on ethics, but yeah, so confirmatory soil samplings. So after your excavation is secure and you did your excavation, you can then start designing your sampling program. So what do? You go ahead, it depends on the rationale that you have. Again, I don't know what's the procedure that you guys deal with over there, but we usually do excavate, and we try to take every 25 square meters one sample. So in this case, you can see here from the top view a few samples that were submitted for petroleum hydrocarbon for salinity. Those that are with yellow, it indicates that they have exceedances. So what I had to do, I had to go back to the site and make sure that I have to re-excavate this one. This material, unfortunately, was not suitable for on-site treatment due to the contaminants that we were dealing with. So we had to send this material to the landfill. This is another way to present the samples. Not necessarily it's related to this site, but this is another site. And this is another way to present the samples, right? A little bit more organized and all that stuff. It's a little small, I know, during this presentation, but it gives you an idea, right? So, okay, you collect all your samples, and let's assume that all your samples are ready to go to the laboratory. But before you do that, you have to fill a screen them, right? So you could fill a screen for petroleum hydrocarbons on site with an RKI. This one is the instrument called RKI, this yellow one here. This one is in specific for petroleum hydrocarbons. This little guy here, it's for electrical conductivity in the soil. When I said electrical conductivity, what we are looking at are ions that are permitting the electricity to travel. So what it's telling me when I have a high electrical conductivity in the soil, it's telling me that the problem that I have on site, it's due
to chlorides and to sodium and sulfates. So pretty much it's due to salt, right? And also we have here the Quantaps. I'm very sure that you guys have seen these, similar to this at least. And these are to measure the chlorides. This is for doing in situ in water. We can do it in soil as well, but we will have to do a saturated paste and do the conversion after all. So once we finish the field screening, we will then submit all those samples to the laboratory. So now let's go back here for a second. I know that my exceedances that I had, they are no longer exceedances. The laboratory gave me the go ahead. This is a clean sample and you are good to go and backfill. Then I will go and backfill. But you will ask yourself, so what's the function of doing a field screening if I have to send to the lab? Well, there is a reason behind why we are doing field screening of samples. And it's due to the fact that it will help us understand if we are having exceedances or not, right? Of course, here I have some exceedances, but these field screening instruments are not precise and the calibration is different than in the laboratory, right? When I am in the field, it's an open field and we could have many interference, including just the wind, right? Or the temperature outside. And in the laboratory, they are at a controlled temperature, so it's different. So, okay, the laboratory said that you are good to go and backfill. So what do? I start backfilling my site, right? I have my clean material that I previously test, and it's good to backfill. We have to make sure that the material that we are using for backfill is the same as the material that was native to this site. What do I mean by that? What I'm trying to say is that we have to make sure that it has the same content of clay, sand, or silt, right? This determines the structure of the soil, right? I cannot go and put a lot of sand in a place that is just clay, right? Why? Because then I'm gonna have a swimming pool of water in this area and nothing is gonna grow there, right? So I have to make sure that I am returning the site to the native conditions, correct? So we will have a packer to do that, or in this case, we will have an excavator, which they are heavy, and we will have to make sure that we put topsoil, which you can see here, and then the excavator will place, or dozer will place this topsoil back. And sometimes we have to be visiting these sites, make sure that we come back and monitor that the vegetation is back and everything is on track to issue a certificate of reclamation that the site is ready to be returned to the landowner. Something else that I can tell you about this is that many times we have to go back because people didn't pay attention to the soil type, right? To the texture of the soil. And what happened is that there is subsidence. So depression of the soil where we excavated, and then we have to go back and fix that, right? It hasn't been the case that it's been on my site or on this company. We have high standards for when we finish a project for our clients, and that's why throughout all these years we have been growing as a company. So that's a plus. So yeah, just make sure that you know your type of soil that you're dealing with. And then at the end, what you do, you generate a report and you submit that report to the government, and the government will issue a certificate that your client is free. It doesn't have to deal anymore with that site.
and that site is returned to the landowner, or it's returned to a park, right? If it's a battery site, you don't necessarily finish a report right away because your battery site is still active. More likely you're going to have more spills. More likely you're going to have more cleanups throughout the years. And so there is no point on generating a report at that point, right? So you have to wait until the operations of that facility are completed. That's it. This is what I have to tell you for now, and thank you very much for your time. Here are the references, and if you have any questions, please let me know, and I will try to answer them probably in Spanish. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Julio, por compartir con nosotros esta experiencia profesional que ha sido tu carrera, ¿no? Toda la experiencia a nivel de la ingeniería ambiental ha sido en este campo, entonces qué bueno poder compartir contigo este conocimiento y cómo se manejan estos procesos de limpieza y de remediación en Canadá. Invitamos entonces a los asistentes a que si tienen alguna inquietud en relación al contenido temático, al contenido de la ponencia, si desean pueden participar activando sus micrófonos o a través del chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. En el caso del tratamiento de suelos, ¿cómo evalúan, digamos, si se debe implementar un proceso físico, químico o biológico? O sea, o ese análisis está basado en, digamos, la eficiencia de remoción que debe alcanzar o el tiempo que debe demorarse el proceso, o si es ambientalmente amigable, o cómo se evalúa qué tipo de proceso elegir. Sí, mira, claro, esa es una muy buena pregunta. La verdad, eso depende mucho, ¿no? Por lo general, aquí los sitios están localizados en sitios remotos donde no hay nadie, entonces quienes están afectados son directamente, digamos, por ejemplo, los granjeros o la fauna y la flora, ¿no? La vida silvestre, la vida animal y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el granjero, si el señor de la finca dice, yo quiero mi suelo listo para mañana, y así pasa, son cosas que pueden tomar, por lo menos excavando y llevándote el material a un basurero, puede tomar un basurero, no, perdón, un relleno sanitario. Puede tomar, digamos, puede tomar un mes en algunos casos, ¿no? Pero entonces el granjero lo que quiere es que se le tenga su terreno listo en una semana, digamos, ¿no? Entonces tú no tienes capacidad para implementar in situ, ¿no? No tienes capacidad para implementar algún tratamiento biológico o tratamiento químico. Toca actuar de manera inmediata, ¿no? Primero eso. Segundo, muchas veces las compañías de industria petrolera tienen digamos, tienen como que muchas obligaciones con el gobierno, y porque no tienen una muy buena reputación, ellos dicen, no, necesitamos que limpies esto de una vez, porque si me estás pidiendo 3 meses para implementar, digámoslo, alguna alternativa sostenible, corremos el riesgo de que pase lo mismo que pasó con otros sitios donde no llevaste a cabo tus funciones como industria petrolera de responder por eso, ¿no? Entonces, tú te limitas mucho en esas situaciones, ¿no? Entonces, digamos lo que eso depende de tu cliente y depende de tu sitio, ¿sí? Pero muy buena pregunta. Muchas gracias por preguntar. Listo, muchas gracias. Claro. Vale, muchas gracias a nuestra asistente. La ingeniera Marta tiene una consulta, una pregunta.
Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero Julio, por tu presentación, por tu exposición y sobre todo pues las imágenes que muestras pues, que de todo ese proceso real que ustedes llevan a cabo en Alberta, Canadá. Yo te quería preguntar, por ejemplo, bueno, tú como ingeniero ambiental y sanitario, ¿no es cierto? ¿Cómo comienzas con esa estructuración de un proyecto de biorremediación? O sea, ¿qué es qué es lo primero que se tiene en cuenta? Está muy relacionado con la pregunta anterior, pero me gustaría que nos ilustraras un poco cómo es el proceso en cuanto a esa toma pues, de decisiones de la viabilidad de la mejor opción, ¿no es cierto? Pero cómo se comienza. Entonces, es como un poco de ilustración. Sí, claro, mira, nuevamente, y creo que lo mencioné durante la presentación en muchos casos, ¿no? Tenemos que estar pendientes de cuáles son, tenemos que primero analizar cuáles son, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Fue un derrame de petróleo? ¿Fue un derrame de agua producida? Entonces eso me determina cuál es el nivel de urgencia que tenemos. Segundo, lo que me va a mí ayudar a determinar qué es lo que se va a hacer es, ¿hay riesgo para la población? ¿Hay riesgo para, digamos, un ecosistema sensible? ¿Hay riesgo porque, digámoslo, ah, no sé, hay un oso anteojos con la familia ahí y está afectando el ecosistema de los que ellos viven? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar primero antes de tomar una decisión, ¿no? Segundo, si, digámoslo, tú tienes el presupuesto abierto y tu cliente te dice, yo quiero que me determines lo más factible para el medio ambiente, como que una alternativa factible para el medio ambiente, que no haga tanto daño. Entonces tú dices, ok, yo te tengo estas propuestas, ¿no? Si es para tratamiento de derrame por hidrocarburo, muy probablemente lo mejor es hacer algo con fitorremediación, que es con la plantación sí, plantando, qué pena, no sé cómo decirlo, plantando plantas, sembrando plantas, Siembra. ¿no? Sí, sembrando plantas que sean tolerantes a los hidrocarburos y que tengan la facultad de romper esas cadenas de hidrógeno y de carbono, ¿sí? Entonces, eso es un enlace. Segundo, si tu sitio presenta un derrame de agua producida, que es el agua de sal, eh, el daño más, eso es como lo peor que te puede pasar a ti en un sitio y 99% del tiempo, de 99% de las ocasiones en que eso va a ocurrir, si es por agua producida, te va a tocar excavar ese material y mandarlo a un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes agua producida, absolutamente todo se muere. La gente dice, oh, que es que el petróleo es lo peor, pero en realidad lo que es peor es el agua producida porque mata todo de una vez. Imagínate tú tomando agua de mar por, digámoslo, un día, ¿cómo te vas a sentir, cierto? Entonces imagínate pues esas plantas o esos animales tomando agua producida porque los contenidos son, creo que hasta muchísimo más altos que lo del agua del mar. Entonces, imagínate tú tomándote esa agua por 24 horas. Todas tus, lo que pasa es que vienen todas tus células y se dañan, ¿no? Y todo tu organismo deja de funcionar en una manera inmediata. Es impresionante. Yo he ido a sitios donde hay derrames de petróleo y las plantas están más verdes que nunca por el contenido de carbono. En otras ocasiones, yo he ido a sitios donde hay derrame de agua producida y no queda ni una sola planta al día siguiente. Todas se mueren, incluyendo árboles que tienen 100, 200 años de estar aquí, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, eh,
tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Pero si alguno de ustedes, no sé cuál es el nivel de especialización que ustedes tienen, pero si alguno de ustedes cree que tiene la solución para cómo erradicar la salinidad de los suelos cuando hay un derrame, sería muy bueno que lo presentaran como un proyecto de investigación, porque es algo que aquí no lo hay. Solamente hay una técnica que se llama electrokinetics, y es con la inducción de energía al suelo para extraer lo que uno hace en el colegio. No sé si ustedes recuerdan que el positivo atrae negativo y el negativo atrae positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que los iones de cloro van al positivo, los iones de sodio van al negativo. Y el problema con esto es que hay generación de gases, hay polución en el agua, porque el agua entonces ahora está contaminada con sales cuando no lo estaba. ¿Por qué? Porque era el suelo, ¿no? Para hacer electrokinetics necesitas bastante agua y bastante energía. Pueda que elimines muchísimas otras cosas, pero es una bonita opción. Yo he estado trabajando por 5 años en ese proyecto y he tenido pues bastante, digámoslo, como que resultados promisorios, ¿no? Pero pues estamos un poco limitados a lo que es a la financiación del proyecto, y porque pues bueno, cuando uno no le financian un proyecto es muy complicado seguirlo, ¿no? Pero muy buena tu pregunta, muchas gracias. Entonces ya sabes, eso depende, y así es como tienes que empezar a mirar tu proyecto. ¿Quién está en riesgo y cuál es el producto que se ha derramado? ¿Y tengo presupuesto suficiente? ¿Quiere mi cliente que tengamos una estrategia sostenible con el medio ambiente, o simplemente quiere eliminar el riesgo y ya? Entonces son factores que tienes que tener en cuenta. Gracias. Vale, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Mariano Gómez. Pregunta que ¿cuál se considera como agua producida? Bueno, agua producida es el agua que está en las formaciones geológicas, y cuando tú haces extracción de petróleo, la mayoría del tiempo, yo no soy un experto en producción de petróleo, pero la mayoría del tiempo el petróleo viene con esa agua producida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas son aguas que están en las formaciones geológicas y llevan miles o millones de años, no lo sé, bajo esas formaciones geológicas, ¿no? Entonces, tiene muchísima concentración de minerales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay bastante salinidad y la salinidad es elevada. También tiene metales pesados, por supuesto que sí. Entonces, es un agua muy tóxica. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat de Jorge Maya. ¿Qué parámetro de selección de muestras en campo resulta el más indicado cuando hablamos de derrames de fracciones pesadas de hidrocarburos? En algunos sitios se aplica solo el criterio de compuestos orgánicos volátiles, pero este sería representativo para fracciones no volátiles. ¿Cuál sería el criterio más indicado? Bueno, pues el criterio, digámoslo que eso está basado en tu experiencia. Ya con los años, cuando tú mandas tantas muestras de suelos y tú las comparas con ¿cómo se dice? El Field Screening Results de campo, ya tú tienes como un indicio de, ok, estos valores de los orgánicos aromáticos volátiles son este valor, ¿cierto? Y esto me dio este valor de, digámoslo, de benceno, ¿no? Entonces, benceno, lo que se dice así. Entonces, digamos como que tú tienes ya como una correlación entre entre tus resultados de campo y con lo que vas a obtener del laboratorio. Entonces ya basado en eso es que tú puedes decidir con criterio cuáles son las muestras de suelo que vas a escoger, ¿no?
Adicionalmente, tú no mandas al laboratorio todas las muestras de suelo, ¿no? Tú simplemente mandas aquellas que son representativas. Y algo de tener en cuenta es, por supuesto, tú no vas a campo con una persona, tú no mandas a campo a una persona inexperta, ¿no? Tú no puedes ir a mandar a alguien que tiene, digámoslo, 3 meses de experiencia y nunca ha ido a un derrame. ¿Qué va a ver esa persona? No puede. Entonces, es responsabilidad del profesional estar al lado de esa persona y entrenarlo, ¿no? Y que esa persona, al pasar los años, al pasar los sitios, va adquiriendo la profesión para tener ese criterio y decir, ok, este valor de campo me es representativo y yo sé que voy a obtener el valor que yo quiero en el laboratorio, ¿no? Por supuesto, yo siempre mando el peor, con los que tienen los valores más altos, ¿sí? Eso también depende, ¿no? Porque hay suelos que pueda que tengan valores altos, pero esos valores son naturales. Por ejemplo, hay tolueno que es natural, entonces tienes que tener en cuenta dónde estás tomando tu muestra de suelo, ¿no? Si es en un área como seca, o si es un área como un pantano, tus valores van a ser diferentes y vas a tener hidrocarburos de origen natural, ¿sí? Entonces, tienes que tener un criterio, ¿no? Un criterio en esas cosas para poder definir cuál es el que realmente te sirve. Espero que haya respondido a tu pregunta y perdón que no me sé los conceptos muy bien en español. Vale. Mira, tenemos dos preguntas que están relacionadas con la norma Luisiana 29B. Jorge pregunta, ¿qué parámetro? Ah, no, perdón, este es el que ya ya diste respuesta. Marco consulta si aparte de la Luisiana 29B, ¿cuál otra norma aplica como referencia cuando hablamos de bioremediación y luego en Colombia? Bueno, en Colombia la verdad yo no tengo conocimiento alguno, pero aquí cuando hacemos bioremediación y in situ o ex situ, lo que aplica es la Alberta Tier 1 y Alberta Tier 2. ¿Por qué? Porque esos son los criterios con los que hacemos consultoría aquí. Nosotros no nos basamos en nada de, de guías o decretos de los Estados Unidos. Alberta tiene sus propios criterios y son los que nosotros seguimos, ¿no? Por supuesto, hay unas metodologías de la US EPA que seguimos, pero no nos basamos a resultados finales, no nos basamos en normatividad de otros países, nos basamos en la normatividad que nosotros mismos tenemos. Ok, muchas gracias. Y con respecto a Colombia, me gustaría saber, qué pena, ingeniera, me gustaría saber cuál es la normatividad ya. La verdad es que yo no tengo ni idea. Si alguien puede compartir. Bueno, no sé si alguien quisiera compartir que estuviera vinculado al sector de remediación de suelos, de pronto. Bueno, Leonardo Medina nos dice que el decreto 050, y recordemos que este es cuando ya se empieza a regular específicamente parámetros de vertimiento al suelo, y la reglamentación como tal de digamos, de esos límites normativos es una resolución que está por salir, digamos que está todavía en proyecto, en borrador, y no tengo conocimiento específicamente en términos de hidrocarburos cuáles son los valores, pero sí es un proceso que ya lleva el ministerio ya bastantes años de revisar precisamente cuáles son esos criterios específicos, ya que las características de un suelo, la complejidad hace que no sea tan fácil definir unos parámetros límites como lo es con el agua. Sin embargo, para actividades, digamos, de evaluación en sitio, estas normas que tú mencionas muchas veces sí son referentes para nosotros.
Bueno, hay otra pregunta de Dayan Camilo. Nos pregunta cuál es la técnica más eficiente para la remoción de vertimientos en suelos considerando costo-beneficio y cómo determino el área de suelo vertido previo a la excavación. Bueno, muy interesante la pregunta. Todo el mundo es como que lo primero que pregunta es eso, ¿no? Pero la verdad existe un problema y es si lo quieren inmediatamente, ¿cierto? Como te lo había dicho antes. Muchas veces el costo-beneficio está relacionado con dónde es el derrame, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si es en un área que está cultivada, eh, inmediatamente el granjero lo que quiere es plata, ¿no? Y te va a decir, son $40,000 la hectárea que yo voy a perder. Entonces, ellos no cobran una sola vez, ellos muchas veces cobran por mes, por producción. Entonces, digámoslo que si es un derrame que es pequeño y tú lo puedes hacer con biorremediación, ¿cierto? De pronto unos microorganismos, les pones ahí o phytoremediation. El granjero va a dejar de producir en esa área, ¿no? Y a ti como compañía te va a tocar pagar esos $40,000 que él quiere. Aparte, te toca pagarle a un consultor externo para que haga el muestreo de suelo, para que haga la implementación de lo que es la remediación del suelo, ¿no? Del remediation, que sería in situ, ¿no? Entonces ya tus costos se van a elevar y elevar, entonces ya no van a ser $30,000 que te costaba, digámoslo, excavar y llevar al ¿cómo se llama nuevamente, Ivonne? Al relleno, a Al relleno, disposición final. sí. Sí, entonces, digámoslo que ya van a ser unos $90,000 o $100,000, ¿no? Entonces, tú como cliente, por supuesto que vas a escoger, no, pues, hagámoslo por $30,000 y yo no tengo que lidiar con el granjero más, y es algo que se puede lograr en un mes, ¿cierto? Pero entonces, si tú optas por la opción de hacer el bioremediation, la bioremediación o el phytoremediation, estás extendiendo tus actividades, ¿no? Y la verdad, aquí, por lo que se da el invierno, vas a tener 6 meses donde no vas a saber si tu remediación trabajó o no. ¿Por qué? Porque es que no vas a tener plantas, no vas a poder comparar tus plantas, ¿cierto? Porque en 6 meses son 6 meses que tu tecnología de bioremediación no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso depende. Todo, para todas las respuestas que yo tengo es depende. Depende de quién es tu cliente, depende de cuál es el territorio donde ocurrió el derrame, depende si hay riesgo o no a la salud humana, a la naturaleza, a los ecosistemas, al medio ambiente en general. Pero Vale, sí, muchas sí, gracias. gracias. Marta Vergel nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en recuperarse un ecosistema afectado por un derrame y si puede recuperarse al 100%? Sí, claro, sí se puede recuperar al 100% y como mencionaba antes, ¿no? Ah, hay sitios que se demoran entre 2 y 4 años para restablecerse. De aquellos en los que yo he participado, donde hemos hecho biorremediación de suelos, han tardado eso, pero son contaminantes que no son, primero, tan profundo y segundo, el material, el tipo de suelo permite que esa biorremediación sea así de rápido. Nuevamente, no es biorremediación, es biorremediación de hidrocarburos, no de agua producida. El agua producida, como sí, hay plantas que son tolerantes a la salinidad, pero
nuevamente, porque no crecen tan rápido y solamente tienes 6 meses o 5 meses donde ellas van a crecer, lo mejor es excavar y llevarlo y traes de regreso un material para cubrir lo que has tomado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú recuperas tu suelo 100%, ¿no? Yo he criticado siempre esa técnica, pero es la que más utilizan acá. Es una técnica que obtienes resultado al 100% inmediatamente, pero no beneficia al medio ambiente, no beneficia a los ecosistemas. En muchos casos, tú estás implementando esto en áreas sensibles y estás introduciendo, digamos, equipo pesado, ¿no? Camiones, bulldozer, excavadoras y todo ese equipo por 1 o 2 meses en lugares sensibles, ¿no? Entonces, no es conveniente hacerlo. Digamos, vas a tener emisiones en un sitio que es súper sensible, ¿no? Entonces, es muy delicada la situación. Tienes que saber dónde es tu sitio, tienes que saber cuáles son los efectos secundarios que tu tecnología va a traer, ¿no? Eso es bueno saberlo. Si va a tener efectos adversos o no. Entonces eso es lo que puedo compartir con ustedes. Vale, muchas gracias. Y justamente Marta pregunta después, y en el caso de fuentes hídricas, ¿cuánto demoran en remover? Como dije anteriormente, eso depende. Fuentes hídricas, si son móviles, hay un chance de que si es agua producida, tú no la vas a tomar, al menos de que tú instales un punto de captación y trates lo más posible el agua que tú sabes que está ahí, ¿no? Cuando hay derrames, uno coloca lo que son los booms. Yo mostré en la fotografía al inicio de la presentación. Esos booms, por lo general, atrapan, yo podría decir que un 80 o 90% del material que está arriba, ¿no? El que está en no fase líquida, que cuando no se disuelve, ¿no? Si es petróleo puro, pues este no se va a disolver con el agua y es más fácil de limpiar, ¿no? Tú usas, cuando usas esos booms, después hay unos skimmers y tú recuperas bastante eso, ¿no? Hay cosas que no puedes recuperar, ¿no? Siempre va a haber contaminantes que se te van a escapar. En el caso de un lago, en este que yo presenté, el cliente fue tan afortunado que por 3 semanas, la brisa solamente fue de una dirección a otra y contuvo todo el petróleo en un lado. Entonces fue facilísimo la remediación de ese sitio. Yo tomé más o menos como unas 500 muestras de agua en diferentes días a diferentes, profundidades en el lago y no hubo, en lo absoluto, no hubo daño al ecosistema, sino en la parte de lo que es en la orilla, ¿no? Y eso lo recuperamos y fue una buena experiencia, la verdad, pero todo depende, ¿no? Todo va a depender. Pero sí, en el agua es más fácil limpiar las cosas que en el suelo. Te lo digo así, es más rápido, digámoslo. ¿Sí? Muchas veces hemos puesto plantas de tratamiento de desalinización también cuando esto nos ha pasado, que digamos que está afectando una quebrada y nosotros sabemos que esa quebrada, el caudal lo podemos manejar con una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, lo hemos hecho así de esa manera. Cuando es agua producida y si hay petróleo, pues iniciamos con lo que es el skimmer y esos booms para recuperar
lo más posible ese petróleo también, ¿no? Vale. Tenemos uno de nuestros asistentes que quiere compartir algo respecto a este tema. Entonces, Leonardo Medina, muchas gracias por querer participar tan activamente. Hola, buenas noches. Bueno, Hola. muy bien, muy bien. Yo realmente lo que quiero es comentarles o compartir la experiencia que tengo aquí en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una zona donde es una zona realmente industrial en la parte de hidrocarburos, manejo de hidrocarburos. Muchas veces se han presentado accidentes con derrames de hidrocarburos y la única técnica que existe aquí en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, pues es esta, la de excavar y llevar a los sitios de tratamiento. En los sitios de tratamiento se utilizan dos tipos de tratamiento, pues lo que decía nuestro expositor, nuestro conferencista, la fitorremediación o en su efecto utilizamos o se utiliza bacterias, y hay otro tipo de tratamiento que es natural, ¿sí? La diferencia está en los tiempos de tratamiento de los suelos que se logran captar. Y aquí, pues lógicamente tenemos unos riesgos o unos efectos grandísimos, porque las líneas de producción siempre están afectando a un habitante, porque pasan por los terrenos de ellos. Y la experiencia dice que es así, siempre están buscando la forma de pedirle dinero al ¿cómo es que se llama? Al contratista o al contratante. Sí. ¿A dónde quería comentarles esto? Nosotros hace como 3, 4 años en Colombia hubo un boom, hubo una escena catastrófica para el medio ambiente, que fue la expulsión del pozo Lizama 154, en donde duró más o menos unos 10 días generando caudales de agua, petróleo, y se contaminó el caño Lizama. Los efectos de esta contaminación todavía los tenemos actualmente. La recuperación de este terreno como tal va a durar va a durar 20 años, sobre todo en las riberas, a los lares del agua. El agua se logra, el petróleo se logró recuperar de la parte hídrica, pero en las partes laterales, eso totalmente contaminado. Y lo que más afectó fue entonces la concentración de sales de esta agua que venía saliendo. Sí, en Barranca Bermeja suceden muchos eventos de estos. La técnica más utilizada en Colombia debe ser por lo mismo, por lo que ¿cómo es que se llama? De pronto no tenemos esa tecnología que tienen en Canadá, pero aquí sí nos toca es meterle maquinaria amarilla, recoger y llevar a sitios específicos para poder recuperar el terreno. Aquí la base o la unidad de medida son los hidrocarburos, debemos bajarlos hasta una parte por millón. He visto cómo se recupera el suelo en 45 días, 45 días con bacterias, y he visto sin bacterias en 3 meses. Lógicamente, los efectos son grandísimos. Sí, claro, cuando llueve, las plantas no son capaces de retener estas aguas superficiales y contaminan otro tipo de terreno. Pero sí hay una generación, una regeneración de biodiversidad o de plantas cuando empiezan a recuperar este terreno a partir del mes. Ya empieza a generarse como una especie de verdoso de plantas que van creciendo en este terreno, y este terreno se utiliza para como remediación del mismo suelo alrededor de la planta donde están. Ese sería mi aporte, o eso es como mi experiencia con respecto al tema que estamos tocando. Gracias. Sí, claro, muchas gracias. La verdad, sí, cuando demoran así tantos años, como tú lo dices, también es por la eficiencia del sistema que están usando, ¿no? Si son bacterias, ¿cuál es la eficiencia que ellas tienen, ¿no? Esas bacterias. ¿Necesitan de otros componentes químicos o de inyección de nitrógeno
para que su proceso se acelere. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y lo otro es que pueda que esos sitios donde ustedes establecieron que pueden ser como unos 20 años para la total recuperación, pueda que sean sitios que son arcillosos, ¿no? Y es casi que imposible cuando tienes esos sitios así de recuperarlos, ¿no? Entonces, muy bueno tu aporte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Leonardo por contribuir en su conocimiento y experiencia desde cómo se manejan estos temas, estas situaciones en Colombia. Y ya para cerrar con la última pregunta que tenemos en el chat, para cerrar nuestro encuentro, nos pregunta Luis Agudelo si se ha implementado en algún derrame la técnica de bioelectroremediación. Ah, sí, la verdad lo estoy haciendo en estos momentos en un sitio y estamos esperando resultados. Precisamente el viernes fui a tomar muestras y vamos a ver cómo nos va. Este no es mi proyecto, es mi proyecto, perdón, pero no es el proyecto de investigación que yo estaba haciendo. Contratamos a una empresa que tiene experiencia en esto y vamos a ver cómo van a ser los resultados. Es la primera vez que lo vamos a implementar en un sitio que fue contaminado por aguas producidas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ahí sería bueno compartir los resultados, si la ingeniera aquí lo permite más adelante. Claro que sí, en estos espacios siempre bienvenido. Teníamos una mano levantada, William. Gracias, muy interesante la presentación del ingeniero. Gracias, ingeniera, por el espacio que nos brinda. Yo quisiera tocar un tema, no sé cómo se pueda manejar, porque dentro de la experiencia de hidrocarburos y muy asociado a lo que decía el compañero en la anterior intervención, son campos, por ejemplo, en Colombia, que son campos muy viejos y donde esos impactos ambientales han sido acumulativos y que llegan a cierta medida en que ya son casi imposibles de controlar o de manejar para llegar a esa bioremediación. De la presentación alcancé a determinar y como a llegar a precisar que dentro de lo que se hace para bioremediación son en aquellos derrames o aquella contaminación que se da en el momento preciso y se llega a hacer una intervención por X o Y plan de contingencia que se tenga previsto. Pero en el caso colombiano y en la experiencia que nosotros tenemos desde el trabajo de la empresa de hidrocarburos, es que son impactos que han llevado mucho tiempo y que han contaminado no solamente el suelo, sino fuentes hídricas en diferentes sectores. Por ejemplo, acá nosotros hacia el lado del Magdalena Medio, en el sector de Sipuco, en el sector de Magangué, de Mompox, que es toda la depresión momposina, donde se tiene toda la desembocadura o toda la inundación de parte del río Magdalena, que es donde se forma la ciénaga de la Mojana. Tenemos una fuerte contaminación de subsuelo y en este caso contaminado con aromáticos derivados del petróleo. Esto ha sido imposible de manejar por el arrastre que ha tenido a lo largo de los años el terreno, y ya los lodos que se concentran dentro de la ciénaga como tal están muy contaminados para poderlos sacar. Es más fácil dejarlos sumergidos que poderlos extraer, porque al extraerlos todos estos aromáticos y todos estos componentes derivados que se han dado para el manejo o los derrames que se han dado durante X cantidad de tiempo, estamos hablando de unos 30 años, pues están ahí y se pueden llegar a ver expuestos y a ver una contaminación muchísimo más grave de la que ya se tiene. Entonces, ¿cómo se podría manejar este tipo de estrategias o de metodologías para implementarla en este tipo de impactos que han sido acumulativos y que no tocan solamente el suelo, sino que van a tocar directamente otros componentes ambientales que son vitales dentro de nuestra biodiversidad y que son directamente intervenidos por estas extracciones o por estos derrames, ya sea voluntarios o involuntarios, por temas de terrorismo, etcétera, etcétera, que puedan llegar a afectar los diferentes ecosistemas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, ingeniero, muchas gracias.
No, William, muchas gracias a ti por tus aportes. Y bueno, ya apreciados estudiosos y invitados, asistentes a este encuentro, tenemos ya una última mano levantada para ya cerrar ahora sí con esta última pregunta, la conferencia que desarrolló el ingeniero Julio. Adelante, Luisa, ¿puedes activar tu micrófono? Gracias, profe. Yo fui la que pregunté sobre la bioelectroremediación. En ese caso se tuvo la hipótesis de aplicarlo en agua, con base en que los microorganismos podrían ser catalizadores para disminuir la salinidad. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? En el caso que dijiste que están aplicando bioelectroremediación, fue porque se tuvo la hipótesis de que los microorganismos podían actuar como catalizadores y optimizar la disminución de la salinidad. No, en este caso lo que se está anticipando es con el electrokinetics o electroremediation, vamos a reducir o vamos a extraer primero esos cloros y esos sodios, ¿no? Que son muy difíciles de romper, esas moléculas, esas sales, ¿no? Y una vez que estemos ya en esa fase de que, de que la extracción obtuvo su objetivo, entonces procedemos con la inyección de microorganismos para restablecer lo que es la parte orgánica del suelo, ¿no? Muchas veces nos toca, como que digámoslo así, combinar diferentes tecnologías para poder llegar a un balance, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este caso. No precisamente que le inyectamos, inducimos la corriente en el suelo inducimos la corriente en el suelo y entonces nuestros microorganismos van a actuar de una manera diferente, no, porque acuérdate que cuando estamos hablando de electroremediation, muchas veces son 500 voltios lo que le estamos poniendo, ¿no? Entonces no hay microorganismo que lo resista. Entonces lo que hacemos es que inicialmente se inicia con el electroremediation y finalizamos la parte de remediación de suelos con la adición de microorganismos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero buena pregunta, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias entonces a todos los asistentes por su participación tan activa en este encuentro de profundización y de manera especial al ingeniero Julio. De verdad, muchísimas gracias por el interés de participar en estos espacios, de compartir tu experiencia, que de verdad es muy buena, una muy buena oportunidad para conocer cómo has manejado estos temas en tu trayectoria profesional. Les agradecemos a todos su participación y les recordamos que estaremos compartiéndoles futuros eventos, las futuras programaciones de los encuentros de profundización con más temas pertinentes a los programas de la unidad ambiental. Y bueno, ya Julio, pues haces parte de la comunidad manuelista, estarás recibiendo esas invitaciones para que también puedas unirte en estos espacios y también compartir con nosotros esas otras experiencias de las que estábamos hablando, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque digamos que en aspectos de remediación hay nuevas tecnologías que hasta ahora se están implementando, entonces qué bueno conocer cómo se están desarrollando en Canadá. Claro que sí, y mira que ahora que dices eso, hay un tema que es muy bueno también y que yo lo trabajo mucho acá y que son la fase 2, que es la fase de investigación, que puede ser de ayuda a nuestro compañero aquí que habló anteriormente, no recuerdo el nombre. ¿A William? William, sí, para ver en qué estado están los suelos, ¿no? Y cuál es estratigráficamente cómo está distribuido esos contaminantes en el suelo y qué está ayudando a esos contaminantes a ir hacia la laguna se me olvidó, el lago
La Mojana, la depresión momposina, disculpen la interrupción. No, adelante. Sí. Entonces, sí, en esa fase 2 es donde como que buscamos ver cómo todos esos contaminantes se desplazan de un ecosistema a otro a través de lo que son las aguas subterráneas o el subsuelo, ¿no? A veces son móviles, a veces son inmóviles, pero si la Mojana está ahí, quiere decir que nuestra agua subterránea está muy cerca también, ¿no? Entonces es posiblemente un medio de movilización de los contaminantes y la fase 2 son las que nos ayudan bastante para establecer estas características, ¿no? Cuánto se está moviendo, qué tanto, qué tan grande es el área y qué tan profundos son los impactos que tenemos y todas estas cosas, ¿no? Sería bueno eso, ingeniera. Una fase 2. Creo que tienes el micrófono. Vale, muchas gracias. No, siempre bienvenido a estos espacios, Julio. De verdad, muchas gracias por querer compartir con nosotros. Aquí las puertas están abiertas para otros espacios de estas temáticas porque sabemos que muchos de nuestros estudiosos y de manera especial de la especialización en evaluación ambiental de proyectos hacen parte del sector de hidrocarburos. Entonces, qué bueno tener, digamos, este intercambio de experiencias y conocimientos y más con la participación que tuvimos el día de hoy por parte de nuestros asistentes. Les agradezco entonces a todos mucho la asistencia y participación. En las aulas de activas estaremos compartiendo la grabación de este video. También te lo estaré compartiendo a ti posteriormente, Julio. Y bueno, estaremos próximamente invitándolos a los próximos encuentros. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por atender. Gracias, ingeniera, por la invitación. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos.